estaba a su lado antes de darse cuenta de que se había movido, acunando su carne ensangrentada contra su pecho. Si no lo hubiera hecho, podría haber extrañado su voz. Naruto. La esperanza, el alivio y otros demonios venenosos intentaron arraigarse en su corazón, pero la dura realidad de su situación los devolvió al creciente vacío que amenazaba con apoderarse de él. Sus cadenas habían atravesado su torso, golpeando una gran cantidad de órganos que no sobrevivirían el tiempo suficiente sin recibir la atención médica adecuada. Esto fue todo entonces, sus últimos momentos, sus últimos jadeos. La fría opresión dentro de su pecho parecía extender el entumecimiento por todo su cuerpo. «Oh, dioses, Tatsuki, estoy tan...» Fue interrumpido cuando ella levantó débilmente un dedo a sus labios. «Silencio», susurró ella, notablemente tranquila considerando su situación actual. «Tal vez cuando estás tan cerca de las puertas de la muerte no parece tan desalentador». Continuó con una sonrisa serena. «No tenemos tiempo para eso». Ella soltó una tos seca que salpicó sangre a través de su torso, el líquido caliente corrió en riachuelos que pasaron casi desapercibidos para el chico. Realmente no tenemos mucho tiempo. Tatsuki su dedo fue sobre sus labios una vez más. Si obtengo una tumba, puedes venir a hablarme todo lo que quieras, pero por ahora, escucha. Esta es mi última oportunidad de hablar contigo, eres la última oportunidad de escuchar mi voz. Ella le dio una risa débil. Espero que puedas recordarlo con cariño incluso mucho después de que tu cabello haya perdido el color. ¿Sabes? Realmente esperaba con ansias esa noche contigo, y no solo por la deuda. Eras mi único amigo, por extraño que suene. Fue tan agradable tener a alguien que me viera por lo que era, yo quería poder expresar lo mucho que apreciaba tenerte en mi vida. Ella sonrió con tristeza. Supongo que eso está fuera de discusión ahora, pero todavía hay una cosa que puedo hacer. Levantándose, llevó sus labios a los de él para un beso rápido, dejando el sabor a cobre en su boca. Supongo que eso tendrá que ser suficiente. ¿Sabes? Este cuerpo es técnicamente tuyo ahora, siéntete libre de hacer lo que quieras con él. Trató de darle una sonrisa sensual pero le faltaba la picardía traviesa que usualmente tenía. Lo cuidaré bien. Prometió, inclinándose para darle otro beso rápido. Fue solo un pequeño pensamiento con el que me gustaba jugar algunas noches, pero realmente podría habernos visto formando una familia propia, nunca hubiéramos tenido que estar solos de nuevo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos verdes mientras pensaba en el futuro que nunca tendría. Sus propias lágrimas cayeron sobre ella mientras la abrazaba con más fuerza. «Por favor, no me dejes». Él rogó. «No me dejes solo otra vez». Ella continuó como si no hubiera escuchado sus súplicas. «Tal vez podríamos fingir, solo por estos últimos momentos, que nos pertenecemos el uno al otro, que finalmente encontramos la felicidad en este mundo horrible. Lo que sea, Tatsuki Hime, podemos hacer lo que quieras, solo no te vayas. Me alegro de haber podido finalmente encontrar un esposo antes de morir, es una pena que no pueda ayudar con los niños. Asegúrate de tener muchos para nosotros, ¿de acuerdo?» «Lo haré, te lo prometo, lo haré. ¿Una hija sería agradable? ¿Cómo la llamaremos?», preguntó en voz baja, pasando su mano suavemente por su cabello mientras su respiración se debilitaba. «Hitomi», dijo con una sonrisa. «La llamaremos Hitomi, y será la niña más hermosa que el mundo jamás haya visto. Estoy seguro de que lo estará. Después de todo, contigo como su madre, ¿cómo podría no hacerlo?». Él le dio un último beso en la frente. «Descansa, amor, te veré en la mañana». «Sí, por la mañana. Buenas noches, cariño». Sería lo último que ella diría, la última vez que él escucharía su voz, y lo recordaría mientras viviera. Cuando el entumecimiento se apoderó de su cuerpo, no hizo nada para detener las lágrimas. Su cuerpo se había enfriado hacía mucho tiempo, su preciosa sangre cubriendo su torso con una gruesa capa carmesí. Caminó lentamente, casi con reverencia, por las calles, como si ella solo estuviera durmiendo y él tratara de no despertarla de sus sueños. La camisa que había usado su agresor estaba bien envuelta alrededor de ella para preservar su modestia mientras se dirigía al recinto de Yamanaka. Él le había prometido que cuidaría de su cuerpo y esta era la única manera que sabía. Eran su familia, no solo merecían saber de su fallecimiento, sino que ella merecía ser enterrada entre sus parientes. Era todo lo que podía hacer por ella en este momento. Sin embargo, él no les entregaría sus posesiones. No, esos eran suyos para recordarla. Como había hecho en innumerables ocasiones a lo largo de este terrible paseo,
Encontró su mirada atraída por su rostro pálido, bañado por el suave resplandor de la luna. Parecía tan pacífica, tan perfecta, como si los cielos hubieran dejado caer un ángel en sus brazos expectantes. En cambio, se la habían quitado. Sus ojos morados se movieron hacia el cielo despejado y frunció el ceño. Era una noche tan hermosa, totalmente inadecuada para lo que acababa de ocurrir. ¿No puede el cielo perdonar una sola lágrima por la pérdida de un sol tan brillante? Debería haber estado lloviendo, la lluvia torrencial y el viento aullando una canción de luto del mundo por la muerte de su primer amigo. Pero no iba a ser. No, el cielo permanecía sin nubes, una luna sonriente los miraba de soslayo mientras las estrellas brillaban con alegría ignorante. Era como si el mundo que lo rodeaba se burlara de él por su pérdida, o tal vez sintiera que no merecía ver la miseria que le había infligido. Entonces, podría esperar a que él se fuera antes de derramar las lágrimas que ella se merecía. Sacudiendo la cabeza de los pensamientos, siguió adelante, la sangre seca de ella pegando su camisa a su piel. Solo brevemente se alegró de que su nueva capa se hubiera dejado en su casa esa mañana. Sin embargo, si no hubiera sido así, no habría perdido ni un segundo para estar molesto por la pérdida. El cuerpo en sus brazos era mucho más precioso de lo que podría ser una capa de un extraño. Sus ojos se entrecerraron cuando vio el distrito de Yamanaka y la ira rápidamente hirvió dentro de él por la figura que vio frente a él. Sin embargo, con la misma rapidez, fue empujado hacia abajo. No fue su culpa. No solo había estado siguiendo órdenes, sino que incluso si nada de eso hubiera sucedido, no habría podido salvar a Tatsuki. Puede que él mismo no la haya lastimado, pero ella habría estado a merced del borracho que se había interesado por ella. Ninguno de los dos finales fue bonito, pero una pequeña semilla de duda dentro de su corazón se preguntó si no habría sido mejor para el borracho atraparla para que pudiera vivir más. Ella habría resultado herida, pero él podría haber estado allí para ayudarla a sanar. Dejando a un lado los dolorosos recuerdos, se concentró en su tarea. Ya era demasiado tarde para echarse atrás, y Noichi lo había visto. Y así, con pasos solemnes, se acercó al jefe del clan Yamanaka, uno de sus parientes yacía muerto en sus brazos. Hubo confusión al principio, seguida rápidamente por el reconocimiento y la conmoción, ya que el cuerpo fue entregado al caminante mental más hábil de Konoha, pero Naruto intentó no compartir palabras con el hombre. Tan pronto como el cuerpo estuvo fuera de su alcance, giró sobre sus talones y se alejó en la noche. No se atrevió a mirar hacia atrás. La excitación vertiginosa impregnaba todo su ser. Lo había hecho, finalmente lo había hecho. Después de esperar tanto tiempo, finalmente había surgido una oportunidad absolutamente perfecta y no había perdido ni un momento en aprovecharla. Sí, estaría triste, estaría lastimado, pero seguiría adelante lo suficientemente rápido y el dolor por el que pasó valdría más que la pena deshacerse de esa puta a la que le gustaba colgar a su precioso guardián. Era inaceptable. Pero la justicia se había hecho con rapidez. Y eso significaba que no quedaba nadie para robarle a su guardián. Él era suyo ahora y seguiría siendo suyo hasta el día de su muerte. Nada iba a cambiar eso. Si los dioses realmente le sonrieran, esto no solo lo dejaría solo, sino que lo empujaría más cerca de ella mientras buscaba consuelo. Tal vez entonces llegaría a apreciar realmente con quién iba a pasar el resto de su vida. Ahora solo quedaban dos mujeres en su vida, y ninguna de ellas era una amenaza. Kato Shizune, aprendiz de la babosa Sannin, solo se veía en raras ocasiones y, si se formaba algún tipo de relación entre ellos, lo más probable era que se convirtiera en una de hermanos. Los hermanos estaban bien, no había sentimientos románticos, ni placeres de la carne, solo dos personas cercanas. Podía aceptar eso por su guardián. La otra mujer a la que no le gustaba debido a su sangre, pero Uchiha Mikoto tampoco era un problema. Claro, había dormido casi desnuda con su guardián, pero ahora se había ido. Con suerte, lejos, lejos, muy lejos. Ella era una amenaza potencial, sin duda, pero cuyas posibilidades de robarle a Naruto se anulaban por el simple hecho de que no podía pasar tiempo con él. Alguna vez. Y eso la complació mucho. Con una sonrisa, se recostó en su asiento mientras se deleitaba con la dulce euforia de la victoria. Había pasado mucho tiempo desde que se había sentido tan maravillosa y pasaría bastante tiempo antes de que este sentimiento se desvaneciera. Conjurando una copa del sello, sorbió delicadamente el preciado vino de Uchiha. Sabía a éxito, como un plan perfecto que se había concretado y continuaría dando resultados favorables en el futuro.
Era solo cuestión de tiempo antes de que Naruto finalmente viniera a ella, finalmente viera lo que tenía todo este tiempo, pero hasta entonces esperaría pacientemente. Acababa de perder a alguien cercano a él, necesitaba algo de tiempo para sí mismo. Hora de llorar, llorar y, con un poco de suerte para ella, superar a la prostituta que le estaba clavando las garras. ¿Y si no lo conseguía? Bueno, para eso estaba ella aquí. Le ayudaría a olvidarse de la pequeña zorra, se merecía una mujer de verdad y ella estaría encantada de proporcionársela. Su guardián, como ella, no se merecía nada más que lo mejor. Mito estaría feliz de aplastar a cualquiera que pensara que era mejor para su guardián que ella. Él. Era. Suyo. Y nadie se lo iba a llevar. ¿Qué estaba haciendo ella? Mirando fijamente a su mesa, Kurenai apoyó la frente en una de sus manos. Habían pasado casi 2 años desde que su figura materna se había ido en un viaje de entrenamiento con su hija biológica y habían pasado al menos 2 años desde la última vez que vio a Naruto. Durante 2 años había estado atenta al joven que las amas de casa chismosas y las ancianas parlanchinas parecían tener mucha mejor suerte en detectar que ella. Las historias habían disminuido drásticamente después de los primeros 6 meses, pero todavía estaban allí. Hable acerca de verlo en una tienda local, o corriendo por los tejados de camino a los campos de entrenamiento. Y, sin embargo, ella, una hábil Jounin, no pudo encontrarlo. Ella le había preguntado al Hokage, por supuesto, pero él se negó a revelar esa información. Había afirmado algo acerca de que era una medida de seguridad considerando el estado de Naruto, pero ambos sabían que era porque Naruto no estaría contento con que el Sandaime diera su dirección. Aunque, sabía el Sandaime que Naruto no se había presentado en la academia. Sería extraño si él supiera y permitiera tal cosa. Era extremadamente raro que la descendencia de un shinobi y kunoichi no se convirtieran en un shinobi simplemente porque crecieron en un entorno que lo alentaba y sus sistemas de chakra eran mejores que los nacidos de civiles. Luego, por supuesto, era su herencia. ¿Cómo es posible que el hijo de Uzumaki Kushina y Namikaze Minato no se convierta en shinobi? No solo fue un desperdicio, sino que redujo drásticamente sus posibilidades de supervivencia. Un objetivo como ese necesitaría poder protegerse a sí mismo si algo sucediera, de lo contrario, los perdería por completo y esa era una pérdida aún mayor que no convertirse en un shinobi en primer lugar. Por otra parte, también era posible que Iruka hubiera mentido, lo que planteaba la pregunta de por qué. Naruto no le había dicho a su maestra que la mantuviera alejada de él, ¿o sí? No era un pensamiento agradable y prefería la idea de que Iruka había mentido porque sospechaba de ella, lo cual era comprensible. Había pasado más de 1 año y ella solo estaba revisando a Naruto entonces. Ella también habría sospechado en su posición. Casi podía verlo como el maestro que protege a Naruto, por lo que estaba agradecida. Necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir. Ayuda o no ayuda, sin embargo, hizo poco para cambiar el hecho de que ella todavía no estaba segura de su bienestar. Podría haber hecho amigos poderosos y estar viviendo la gran vida con ellos, tan seguro como puede ser, o podría estar arreglándoselas dentro del distrito de Luz Roja, construyéndose una vida de la basura descartada de los habitantes menos que sabrosos de Konoha. Y aquí estaba ella, sin hacer nada. Ella no podía soportarlo. Kurenai solo podía imaginar cómo la vería Naruto si finalmente lograba encontrarse con el escurridizo chico. La compadecería en el mejor de los casos, le disgustaría en el peor, y esta era alguien que la conocía. Si ella era tan patética en su inutilidad que justificaba la lástima de la persona que pensaba que quería matarlo, algo andaba mal. ¿Cómo puedo llamarme Kunoichi, y mucho menos alguien que quiere ayudarlo con lo que sea que necesite? Dioses, ni siquiera puedo ayudarme a mí mismo. Un pensamiento muy curioso la golpeó entonces, uno que la hizo repensar sus acciones durante los últimos 2 años. Si no puedo encontrarlo para ayudarlo, al menos puedo convertirme en alguien a quien estaría dispuesto a acudir cuando necesite ayuda. Sí, este era un plan real, algo que ella podía hacer, algo de lo que sería capaz de ver el progreso. Si estaba tan en contra de verla como era ahora, tendría que convertirse en alguien a quien él estaría orgulloso de llamar camarada. Él va a ser un shinobi, yo puedo ser el superior al que admira, su senpai. Y, solo tal vez, pueda convencer a Sandaime-sama de que me deje liderar su equipo Genin. Con esperanza renovada y una sonrisa en su rostro, Kurenai agarró su equipo y se dispuso a entrenar. Ella estaría allí para él cuando la necesitara. Sin embargo, por ahora, necesitaba convertirse en alguien a quien valiera la pena acudir en busca de ayuda. No te preocupes, Naruto-kun, pronto seré parte de tu vida.
Me convertiré en alguien de quien puedas estar orgulloso o moriré en el intento. Con un fuego determinado ardiendo en su corazón, finalmente sintió que todo iba a estar bien. Habían pasado 3 días desde que Naruto había sido visto por última vez. Eso en sí mismo no era demasiado extraño, ya que el niño se esforzaba mucho por ser un fantasma dentro del pueblo al que llamaba hogar. Sin embargo, lo que lo hizo extraño fue el hecho de que se suponía que estaba bajo vigilancia por orden del Hokage. ¿Cómo lo habían perdido? ¿Cómo fue que no pudieron localizarlo? Naruto no se había ido, Kakashi lo sabía a ciencia cierta porque había estado a cargo de las patrullas a lo largo del muro de Konoha durante la última semana. Lo que sí sabía Kakashi, sin embargo, era que Naruto tampoco había estado en casa. Ahí es, al parecer, donde lo perdieron. Alguien en las filas del personal de seguridad tuvo el brillante plan de asignar a todos los vigilantes del niño a su casa. Una vez que regresara, lo mantendrían bajo vigilancia constante y lo seguirían según fuera necesario. Por supuesto, ese plan se fue a la mierda cuando Naruto decidió no volver a casa. Quien haya dado esas órdenes probablemente disfrutó de una buena mordida en el culo de un Sarutobi enfurecido por ese pequeño error. Bueno, si lo mirabas desde otro ángulo, quienquiera que haya sido asignado para vigilarlo nunca falló en su misión, ya que el chico nunca apareció para permitirles comenzar. Probablemente podrían salir del apuro con eso, aunque sin duda serviría para aumentar la ira que Hiruzen sentía hacia el que había dado las órdenes. Pobre bastardo. Kakashi supuso que sabían dónde no estaba y eso era algo, al menos, pero en realidad no era información muy útil. Por otra parte, cuando se trataba de Naruto, había muy poca información útil para encontrar. Dioses, ese chico iba a convertirse en un buen shinobi algún día. Es decir, si pasó la academia. Al ver que tenían a alguien observándolo en este momento en caso de que apareciera, era obvio que no estaba haciendo ninguna de sus cosas normales. Pero, ¿dónde podría estar? Y, lo que es más importante, ¿por qué? Naruto había mantenido el mismo horario aproximado durante casi 2 años, ¿qué había cambiado eso? Algo debe haber surgido, algo que era mucho más importante que cualquier otra cosa que hiciera normalmente. La única pregunta entonces era ¿qué? Dando un suspiro, Kakashi negó con la cabeza. Habían recorrido todo Konoha sin ver al chico, pero él sabía que todavía estaba dentro de las paredes. Podría estar bajo tierra, tal vez en un búnker en un sótano, pero eso era poco probable. Por un día, tal vez, pero 3. Un espacio cerrado como ese probablemente pondría nervioso al chico. Habría quizás una sola salida, y eso nunca fue favorable. Entonces, ¿dónde más podría estar? Su único ojo expuesto inspeccionó el horizonte, mirando perezosamente por encima de los tejados mientras hacía un barrido poco entusiasta de su entorno. Naruto no estaba dispuesto a aparecer gritando «Aquí estoy, puedes dejar de mirar». Demonios, en todo caso, si el chico estuviera al tanto de su búsqueda, se mantendría oculto incluso después de regresar solo para dificultarles las cosas. Probablemente lo consideraría un entrenamiento. ¿Entrenando? La mirada de Kakashi se encontró atraída hacia los campos de entrenamiento cerca del borde de la aldea. ¿Había alguien comprobado allí ya, o toda la búsqueda se había dirigido hacia el pueblo propiamente dicho? Teniendo la ligera sospecha de que probablemente había sido descuidado, Kakashi se escabulló para comprobarlo. Si Naruto estaba allí, genial, si no, podría afirmar que estaba buscando después de pasar 1 hora o 2 leyendo el libro más nuevo de Jiraiya. Fue ganar, de verdad. La casa estaba en silencio, demasiado en silencio para su gusto. Tumbada en su cama, Shizune se preguntó, no por primera vez, si debería comenzar a tomar misiones. Incluso un rango C de rutina sería un bienvenido descanso de esta vida monótona que se había encontrado viviendo. Por supuesto, como aprendiz de Tsunade, la babosa Sannin tendría que aprobarla para las misiones y si el último Senju estaba atrapado aquí en Konoha, entonces no había forma de que dejara escapar a su asistente, ni siquiera por unos días. Siempre podría mencionarle a su maestro lo aburrida que estaba aquí en el complejo Senju, pero eso simplemente la llevaría a decirle que saliera a buscar a Naruto. Incluso después de 2 años, Shizune no tenía idea de por qué Tsunade quería conocer al chico, ni sabía por qué Sandaime Okage mantenía toda su información en secreto. Seguramente había poco daño en dejar que Tsunade de Sannin supiera dónde vivía el niño para que pudiera hablar con él. A menos que, tal vez, Tsunade estuviera molesta con él por algo. Era poco probable, pero sin duda sería motivo para mantener a la mujer lo más alejada posible del niño. Sin embargo, si Shizune supiera dónde estaba, no se lo diría a su amo.
Si la mujer se negaba a decirle lo que estaba pasando, entonces no había razón para que la ayudara a localizar a un chico que nunca la había conocido. Pensando en Naruto, había pasado bastante tiempo desde la última vez que se lo había encontrado. Durante los primeros meses que pasó en Konoha, se encontraba con él 1 o 2 veces por semana. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, ella comenzó a verlo cada vez menos. Durante los últimos 6 meses, los encuentros con él habían sido especialmente escasos. De hecho, habían pasado casi las 8 desde la última vez que lo vio. No eran nada cercanos, probablemente ni siquiera amigos, pero él era una de las pocas personas que conocía aquí en Konoha, a pesar de haber vivido aquí durante los últimos 2 años. Shizune realmente no era muy buena para conocer gente. En realidad, eso no era cierto. Era buena conociendo gente, una vez. No tenía idea de cómo mantener algún tipo de relación con ellos después de eso. Durante sus viajes no había sido necesario. Conocería a alguien, sería cortés, se encargaría de cualquier negocio que necesitara completar y ese sería el final. Lo más probable es que no vea a la misma persona 2 veces, o si lo hiciera, y con frecuencia ella, no lo recordaría. Entonces, ahora que estaba en un lugar, estaba resultando difícil recordar quiénes eran las personas y de qué habían hablado la última vez que se vieron. Ella simplemente no estaba acostumbrada. Es cierto que se había familiarizado con la familia Ichiraku, ya que su puesto de ramen se había convertido en uno de sus lugares favoritos para comer. Cuando pasas más de una década viviendo en hoteles, tus habilidades culinarias tienden a oxidarse. Muy oxidado. Basta con decir que ni ella ni Tsunade sabían cocinar muy bien. Claro, lograron algunas comidas simples y practicaban de vez en cuando, pero la elección siempre fue un restaurante, ya sea para llevar o cenar. La mayoría de las veces era para llevar, como lo atestiguan los numerosos recipientes en la nevera. Ciertamente no había sido el resultado de viajar con la babosa Sannin que había estado esperando, eso era seguro. No, había estado esperando aventuras y emoción. Las únicas aventuras que tuvo fueron las cacerías de Tsunade cuando su maestro borracho se alejó por la ciudad y tuvo que ser llevado de regreso al hotel en el que se hospedaban. Divertida. Fue bastante triste y, aunque había aprendido mucho, se arrepintió de su decisión de unirse al último Senju en sus vacaciones prolongadas de Konoha. Naruto, el pequeño ladrón, probablemente tuvo más aventuras en un día que durante todo su aprendizaje. De hecho, ella apostaría por eso, y esa era una apuesta que incluso Tsunade podría ganar. El pensamiento de Shizune comenzó a divagar mientras comenzaba a imaginar todas las cosas que podría haber hecho en los últimos 2 años. No pasó mucho tiempo hasta que comenzó a imaginarse a sí misma junto a él en esos eventos. Sin duda, sería divertido hacer algo para variar, tener una cara familiar a su lado mientras lo hacía lo haría aún mejor. Me pregunto si Hiruzen me dejaría liderar un equipo de Genin. Enseñar a Naruto y a otros dos lo que había aprendido de Tsunade mientras los 4 hacían misiones en todas las naciones elementales sonaba muy divertido. Claro, sería una gran responsabilidad, pero había estado cuidando a un Sannin durante más de una década, dudaba que 3 preadolescentes pudieran ser mucho más problemáticos que un Senju borracho. El equipo Shizune, especializado en sigilo e infiltración, pasando semanas detrás de las líneas enemigas y saliendo sin dejar rastro. Ella se rió ante la idea. Tiene un bonito sonido. Ahora, si tan solo pudiera convencer al Hokage. Vamos, Kaa-san, tenemos que encontrarle un regalo a Niji-kun. Kusina se rió de la energía de Naruto, observando cómo la niña sonriente se dirigía rápidamente a la primera tienda que encontraron. Siguiendo a un ritmo mucho más tranquilo, Kusina alcanzó a su hija, que miraba fijamente un zorro rojo de peluche. ¿Crees que a Niji-kun le gustaría esto, Kaa-san? Preguntó la chica. No sé. Respondió Kusina. Puede, pero debes recordar que no recibirá sus regalos hasta dentro de 2 años. Puede que le guste ahora, pero puede que no le interese después de graduarse de la academia. La joven frunció el ceño pensativamente antes de dejar al zorro y adentrarse más en la tienda en su búsqueda. ¿Sabes? No tienes que buscar un regalo en este momento. Podemos mantener los ojos bien abiertos en busca de cualquier cosa que a Naruto le guste en los próximos 2 años y conseguirlo para él. Naruto se volvió hacia ella, cruzando los brazos con un puchero. No podemos hacer eso, Kaa-san, es como olvidar su cumpleaños. Declaró la rubia. Tenemos que darle regalos cada vez para que cuando finalmente se los demos sepa que estuvimos pensando en él durante el viaje.
No podemos decirlo, encontramos este en nuestro camino de regreso y pensamos que sería bueno ser un buen regalo para tu 9º cumpleaños o encontramos menos regalos adecuados para ti de los que nos hubiera gustado en nuestro viaje. Pero no te preocupes, encontramos algunos aquí en Konoha antes de pasar por el complejo. Bueno, podríamos. Naruto le lanzó a su madre la mirada más acalorada que pudo. Bien, bien. Se rindió Kushina, levantando las manos. Solo estaba bromeando. Solo me estoy asegurando de que sepas que es posible que no encontremos algo para él antes de su 9º cumpleaños, el fondo de su armario para ser cortés. Supongo que estás en lo correcto. Concedió Naruto. Realmente quiero asegurarme de que tengamos regalos para Nikun. Hemos estado entrenando mucho y me temo que podríamos estar tan ocupados que nos olvidemos de encontrarle regalos si no lo hacemos ahora. ¿Piensas en él todos los días? No. Cuestionó a la matriarca Uzumaki. Sí, por supuesto, no. Kushina le dio a su hija una sonrisa. Todos los días, y así es como sé que no lo olvidaremos. Si encontramos un regalo hoy, genial. Esta semana. Todavía está bien. Justo antes de regresar. Estoy seguro de que aún lo apreciará, especialmente si su linda hermanita se lo da. Kaa-san. Gimió la chica, sus mejillas enrojeciendo al recordar su vergonzosa elección de palabras dentro del palacio del Daimyo de Fuego. Oh, ¿no te gusta eso? ¿Qué hay de su hermosa hermana? Por favor, deje de. ¿Su hermana sexy? Eso solo lo empeora. Naruto gimió con frustración. Kushina frotó la cabeza de su hija con cariño. Es mi derecho, no, mi deber, como tu madre, molestarte sin descanso. Eso se duplica cuando se trata de niños, incluso si es tu hermano. Naruto agachó la cabeza derrotada cuando Kushina soltó una carcajada. ¿De qué servía ser padre si no podías meterte con tus hijos? La había jodido. Por los dioses, lo había jodido. Con los dedos se masajeó el puente de la nariz, la pipa de tabaco que también le servía para tranquilizarlo hoy sin hacer nada por él. Había sido demasiado precipitado en sus acciones, de eso estaba seguro. Debería haber esperado más tiempo, debería haberse asegurado absolutamente, e incluso entonces debería haber buscado adecuadamente la información del joven que había enviado tan rápidamente para visitar a Inoichi. Ese era otro de los problemas que rodeaban al chico. Aparentemente, ni siquiera una hora después de ser liberado, Naruto le había llevado al líder del clan Yamanaka el cadáver ensangrentado de un civil que había dejado el clan. Inoichi estaba, comprensiblemente, molesto por esto. Lo vio como una retribución por invadir la mente del niño, pero Hiruzen lo sabía mejor. A pesar de su mala decisión cuando cometió el error de no confiar en el joven heredero Namikaze, el Sarutobi sabía que Naruto no era ese tipo de persona. Al menos no todavía. El mundo shinobi era cruel y tenía la tendencia de cambiar a las personas rápidamente. Con suerte, no convertiría a Naruto en un monstruo. Sin embargo, a este ritmo, Hiruzen estaba más preocupado por las acciones de él y de aquellos que decían ser amigos del clan Uzumaki, convirtiendo al niño en algo cruel e inhumano. Ciertamente no sería la primera persona en ser conducida a tal oscuridad. Entonces, mientras Hiruzen dudaba de que Naruto hubiera salido y matado a la mujer en un ataque de ira, el hecho era que había llevado su cadáver al mismo hombre que se había metido en la mente del niño menos de una hora antes. Ciertamente no lo arrojó en una luz favorable con el clan de Mindwalkers. El Sandaime Hokage pudo haber aprendido lo que realmente sucedió de Naruto, pero nadie había podido localizarlo en los últimos días. Por otra parte, las posibilidades de que el chico cooperara con él eran extremadamente bajas. De hecho, había muchas más posibilidades de que Naruto intentara apuñalarlo. Sería una mala idea, pero se sabía que la gente hacía cosas estúpidas cuando se enfurecía. El vino envenenado, sin embargo, también era bastante probable. Sandaime-sama. Hiruzen miró a través de su escritorio a la gente Ambu que estaba firme. Ah, Lemur, ¿qué es? Señor, Doc se ha alejado durante la búsqueda. No estamos seguros de su paradero. Kakashi era conocido por su pereza y actitud relajada, pero que desapareciera durante una misión, especialmente una relacionada con el hijo de su sensei, era extraño. Pensando por un momento, Hiruzen volvió su atención a Lemur. Lo más probable es que no puedas encontrarlo porque no has encontrado a Naruto. Es probable que haya localizado al niño y lo esté vigilando. Sin embargo, en caso de que no lo haya hecho, debes continuar con tu búsqueda. El Ambu hizo un saludo y desapareció, dejando al viejo Sarutobi dentro de su oficina. Gato. Estaba de pie ante su escritorio antes de que la palabra terminara de salir de su boca.
Ella había estado nerviosa desde que Monkey Bear arrestaron a Naruto y había sido muy elocuente al hacerle saber su descontento con sus acciones hacia un niño civil. Ella tenía razón, por supuesto, y ambos lo sabían. Estaba preocupada por el chico ya que ella, como la mayoría de sus Anbu, se había encariñado bastante con el pelirrojo. Eso la hizo perfecta para esta tarea. Tengo razones para creer que Ataque Kakashi ha localizado al hijo de Kusina, debes confirmar esto y observar al niño en caso de que sea localizado. Infórmame al final del día. Señor. Dio un rápido saludo antes de desaparecer, corriendo para completar su tarea asignada. Recostándose en su silla con un suspiro, Hiruzen esperaba que su informe fuera favorable. Si él era realmente afortunado, ella podría incluso acercarse al chico. Si pudiera arrojar algo de luz, aunque sea un poco, sobre el cuerpo que le había entregado a Inoichi, eso haría su trabajo mucho más fácil. Por otra parte, este problema fue un castigo apropiado por sus errores. No tenía dudas de que había perdido toda la confianza que el chico tenía en él, este fue el resultado. Al final, solo él tenía la culpa. Es posible que los otros Anbu no hayan podido encontrarlo, pero Kat pudo encontrar a Kakashi sin ningún problema. Para ser justos, el otro Anbu probablemente ni siquiera había mirado, simplemente reportando su ausencia y continuando con la búsqueda real. Casi no podía creer que el adorable joven que entró por primera vez en la oficina del Hokage y actuó como un pequeño shinobi había terminado aquí. La búsqueda de él rivalizó con la de Uchiha Itachi una semana antes, y ese hijo de puta había asesinado a todo su clan, uno de los clanes fundadores de Konohagakure no Sato, nada menos. Fue una locura. Por otra parte, este era un Uzumaki, la locura era parte del día a día. Al mismo tiempo, este era un Uzumaki, no encontraron a Konoha, no, acababan de gobernar un puto país. Tal vez el tamaño de la búsqueda no fue tan extraño. Ahora que lo pensaba, no lo convertía eso en un príncipe. Ya no había un país sobre el que gobernar, pero aún así, la realeza era la realeza y cuando se trataba de arcas, el clan Uzumaki era igualado por pocos. El tesoro de Uzumaki fue suficiente para permitirles mantener el estatus real. Las personas con tanto dinero eran reyes y reinas, independientemente de su sangre. Por supuesto, si él era un príncipe, ¿por qué diablos la gente no se apresuraba a ser quien lo ayudara? Seguramente habría quienes intentaran ganarse su favor por la oportunidad de disfrutar de las riquezas de su clan. Quizás fue el conocimiento de que Kusina era la cabeza del clan y que todavía estaba presente lo que los disuadió de intentar algo. Esa mujer daba miedo cuando estaba enojada y saber que la gente estaba tratando de aprovecharse de su hijo sin duda la enfadaría. Por otra parte, viendo que acababa de levantarse y dejarlo, realmente no tenía derecho a estar enojada por la vida que sin darse cuenta había puesto sobre sus pequeños hombros. Sin embargo, lo estaba manejando notablemente bien, esos hombros eran más fuertes de lo que parecían. Deslizándose a través del árbol, Kat se agachó en una de las ramas más grandes. Kakashi se sentó en la misma rama, apoyándose contra el tronco con una pierna balanceándose perezosamente en el aire. Su nariz estaba enterrada en un libro, como a menudo, y no hizo ningún movimiento para reconocer su llegada. Como había predicho Hiruzen, Naruto estaba cerca, entrenando como si su vida dependiera de ello. A su derecha, Kakashi se movió, empujándose para ponerse de pie. Bueno, habló con un acento perezoso. Parece que Hokage-sama ha enviado a alguien para relevarme de mi reloj. Supongo que entonces me iré, tata. Y con eso se fue, muy probablemente regresando a su apartamento para disfrutar leyendo su libro en la comodidad de su propia casa. Sacudiendo la cabeza hacia su senpai, dirigió su atención completamente al joven en el campo de entrenamiento. Los árboles a su alrededor habían sido reducidos a palillos de dientes, las hojas esparcidas sobre el suelo levantado que se había llenado con innumerables cráteres pequeños. Cualquier hierba que alguna vez estuvo presente no se podía ver y profundas hendiduras habían atravesado el paisaje en patrones aparentemente aleatorios. Naruto estaba en medio del caos, brotando cadenas de cada parte de su cuerpo en todos los tamaños y longitudes imaginables. Desde trozos de chakra solidificado tan delgados como su dedo meñique hasta grandes eslabones más anchos que su torso que probablemente no se verían fuera de lugar con un ancla al final. Parecía estar tratando de controlarlos a todos a la vez de diferentes maneras y estaba fallando espectacularmente. Tomando el asiento que Kakashi acababa de desocupar, Kat procedió a observar. Sería la sesión de entrenamiento más destructiva que jamás había presenciado. Como hormigas,
Pasaron corriendo a su lado, haciendo todo lo que estaba a su alcance para evitar el contacto visual mientras se abrían ante él, un mar de carne y terror. Trajo una sonrisa a su rostro. El goteo de personas se hizo cada vez menor a medida que avanzaba hacia las profundidades más oscuras de su precioso santuario, hasta la única habitación que era para él y solo para él. Un santuario dentro de su santuario, en algún lugar donde pudiera hacer una pausa y ordenar sus pensamientos antes de volver a sumergirse en el caos que era su búsqueda para aprender todo. Por el momento, eso significaba concentrarse en lograr la inmortalidad para tener tiempo suficiente para hacerlo. Había demasiado para exprimir en una sola vida. Tal como estaban las cosas, ya había encontrado una forma viable, si no inconveniente, de extender su vida indefinidamente. Tenía la ventaja adicional de permitirle cambiar su apariencia y, aún mejor, su género. ¿Cansado de comprar bebidas en el bar local? ¡Bum! Ahora te están comprando bebidas. Probablemente terminaría perdiendo mucho tiempo intentando muchas de las cosas que ya había vuelto a hacer como mujer, solo por curiosidad. Por supuesto, la capacidad de simplemente caminar hacia el lado femenino de las aguas termales sin ningún problema fue ciertamente intrigante. Realmente había pasado demasiado tiempo desde la última vez que había estado con una mujer. Empujando más allá de los deseos carnales, llegó a la puerta de sus aposentos privados, abriendo las puertas dobles intrincadamente talladas de madera oscura. Entrando en la reconfortante oscuridad de su habitación, permitió que su postura se relajara, una suave sonrisa se extendió por sus labios. Su silla, que era más un trono, rápidamente encontró su cuerpo hundiéndose en ella con un gemido. Habían pasado 56 horas desde la última vez que paró su trabajo para un merecido descanso. Por mucho que le hubiera gustado continuar, sabía que el yo estaba primero. Todo su trabajo sería en vano si se triturara a sí mismo hasta convertirse en polvo para completarlo. Cerrando los ojos por solo un momento, los abrió de nuevo para ver la pintura de su ahijado. Con una sonrisa en el rostro, recordó las últimas noticias que había recibido sobre el niño. Pensar que el chico sería capaz de tal cosa, un escalofrío de placer le recorrió la columna. Fue absolutamente increíble cuán fácilmente Konohagakure no Sato pudo crear monstruos como él. Uzumaki Naruto, hijo de Uzumaki Kushina y Namikaze Minato, se había quitado la vida. Ah, pero esa no era la mejor parte, el chico no solo había tomado dos con el mismo ataque, sino que los dos habían sido amigos cercanos suyos. Las cadenas de chakra creadas originalmente por Uzumaki Mito habían desgarrado a la joven mujer Yamanaka sin piedad, sin importarle la agonía que tal muerte infligiría a su víctima. Estaba delicioso. Por lo que entendió, la mujer había estado a merced de algún matón civil, nunca hubiera imaginado que su ahijado la golpearía por su debilidad. Le recordaba tanto a sí mismo que no pudo evitar los sentimientos de nostalgia y orgullo que crecieron dentro de él. El matón también había sido asesinado, por supuesto, por el delito de amenazar lo que pertenecía al joven, pero eso era de esperar. Todavía era la muerte de la mujer lo que simplemente no podía superar. Su ahijado estaba creciendo tan rápido. Si hubiera sido capaz de deshacerse de ellos, ese pensamiento podría haber provocado una lágrima de alegría en sus ojos. Eso tampoco era todo, pues el chico, incluso después de tan brutal ejecución de una de las pocas personas con las que había estado cerca, no había quedado satisfecho. Incluso ahora, estaba seguro de que el joven Uzumaki todavía estaba entrenando para perfeccionar sus cadenas de chakra. Había sido una muerte excelente, pero que él quisiera mejorarla a la edad de 9 años. Este niño crecería para convertirse en un monstruo que rivalizaría incluso con él mismo. Quizá por eso se le llamó padrino, pues realmente se sentía como si pensara que el niño era su hijo. Por supuesto, habría recordado haber dormido con una mujer como Kushina y estaba absolutamente seguro de que eso no había sucedido. Por otra parte, ciertamente no tenía la tolerancia al alcohol de Tsunade, o incluso de Jiraiya, era posible. Esperaba, por mucho que le agradara la idea de que Naruto fuera su propio hijo, que ese no fuera el caso. ¿Haber dormido con la princesa Uzumaki y aún no recordarlo? De hecho, sería un destino cruel. Borró esos pensamientos de su mente. Quizás lo primero que necesitaba hacer una vez que tuviera un nuevo cuerpo era salir en una cita o algo así. Si eso no funcionaba, siempre podía encontrar una prostituta o algo así. Estos pensamientos realmente lo distraían demasiado mientras trabajaba hacia la verdadera inmortalidad. Centrándose en cosas más importantes que su libido, su atención se centró en la fecha de hoy. Pronto sería el cumpleaños de Naruto, ¿qué podría regalarle?
El sello maldito casi había sido perfeccionado, sin duda aumentaría el poder de sus cadenas de chakra, aunque podría costarle el control. Sin embargo, el control parecía ser en lo que el niño estaba trabajando, así que tal vez eso debería guardarse para más adelante. La amiga de Naruto había sido prostituta, así que tal vez podría reemplazarla como regalo. No, eso no duraría lo suficiente, quizás una esclava en su lugar. Él podría disfrutar eso. Por otra parte, mientras la esclavitud aún era legal, era extremadamente difícil pasar por toda la mierda legal que la rodeaba. Lo haría por el niño, por supuesto, pero dado que su ahijado todavía era un menor civil, probablemente era una mala idea. Ni siquiera estaba seguro de poder poseer un esclavo, incluso como príncipe de Uzu, antes de alcanzar la madurez legal. Al menos, no sin el consentimiento de su madre, y eso estaba fuera de discusión. No, necesitaba algo práctico, algo simple, algo de lo que pudiera encontrar un uso inmediato. Necesitaba algo adecuado para el pequeño asesino que era. Una sonrisa partió su rostro. Orochimaru sabía exactamente lo que era para su ahijado. Muy bien, clase terminada. El sonido de los niños en estampida ahogó momentáneamente sus pensamientos, pero cuando se alejaron lo suficiente de su salón de clases, su mente se desvió instantáneamente hacia el árbol vacío justo afuera de la ventana. Excluyendo el tiempo que había pasado en el hospital, no había habido un solo día que Naruto se hubiera perdido por completo. Pero entonces, 2 días después de la masacre de Uchiha, simplemente desapareció. Sin embargo, parecería que no era el único que no lo había visto. Todos los Anbu de Konoha parecían estar buscando al niño desaparecido en una búsqueda que casi hizo que el de Uchiha Itachi pareciera medio tonto. Y, sin embargo, aparecieron con las manos vacías. Sabía que el chico era sigiloso, pero esto era absurdo. O bien Naruto ya no estaba en la aldea poco probable o no estaban buscando en los lugares correctos. Por otra parte, ¿quién conocía los lugares correctos cuando se trataba del chico? El Hokage podría haberlo hecho, pero esta búsqueda mostró lo contrario. No, el chico no era de los que difundían nada sobre él. Incluso si estuviera en Konoha, probablemente tendría una multitud de lugares para esconderse en caso de que algo sucediera. Solo planteó la pregunta de por qué había elegido desaparecer. Había estado aquí el día de la masacre de Uchiha y el día siguiente e incluso el día después de eso, por lo que no pudo haber sido causado por eso, pero aparte de eso, no hubo eventos de los que Iruka estuviera al tanto. Sin embargo, escuchó a una Yamanaka Ino decir algo acerca de que su padre fue al Hokage por el niño. Había pasado algo entre ellos dos. Tendría que preguntarle a la chica en la próxima oportunidad. Por lo que podía decir, cualquier interacción entre el joven Uzumaki y el jefe de Yamanaka habría sido el último avistamiento conocido del niño. Cualquiera que sea el caso, si no aparecía pronto, sus calificaciones caerían drásticamente. Estaría peligrosamente cerca no solo de fallar, sino de ser expulsado del programa Shinobi por completo. Iruka no podía soportar la idea de tal potencial desperdiciado si eso sucediera. Por otra parte, dudaba incluso de que eso mantuviera a Uzumaki alejado de su profesión elegida. Iruka no se sorprendería si fuera directamente a la capital del fuego para registrarse como un shinobi del país del fuego que reside dentro de Konohagakure no Sato. A la corte imperial de bomberos probablemente le encantaría tener a alguien que les respondiera dentro de los muros de Konoha. Sería que sea mucho más fácil para ellos vigilar la aldea y comunicar sus deseos al Hokage. Iruka se estremeció levemente ante la idea. Sería bueno para el chico, sin duda, y para Haino-kuni en general, pero seguro que se ganaría muchos enemigos dentro del pueblo si eso era lo que acababa haciendo. No era como si realmente se conectara con mucha gente y no habría sorprendido al instructor de la academia si Naruto realmente viera a la mayoría de la población de Konoha como hostiles o desconocidos. Pero había una gran diferencia entre verlos así y el shinobi de Konoha en realidad se lo está tomando porque le respondía a alguien más alto que su Kage. No sería algo con lo que debería lidiar tan joven, no solo para convertirse en un shinobi. Sin embargo, seguía siendo una opción viable para el chico, pasara o no la academia. Quizás el joven preferiría poder pasar un poco más de tiempo viajando por los bosques entre la capital del fuego y Konoha, en lugar de quedarse encerrado en la aldea cuando no está en misiones. De cualquier manera, Iruka esperaba que volviera a aparecer pronto. Todavía tenía mucho que enseñar al aspirante a shinobi. Eslabón tras eslabón, cadena tras cadena, el chakra brotaba de su cuerpo en masas tales que era visible, cubriendo su forma con un brillo azul etéreo. Algunos se formaron encima de su ropa,
Algunos de su piel y otros incluso debajo de eso, saliendo de su cuerpo en un chorro de sangre que brillaba como 1000 gemas a la luz del sol poniente. Lo poco que quedaba de su ropa colgaba de su cuerpo hecho jirones, pegado a su carne al secarse la sangre y el sudor. Su forma estaba en muy buena forma para un chico de su edad, especialmente considerando sus condiciones de vida, pero eso cambió con el nacimiento sangriento de cada cadena que se había formado dentro de él, dejando su piel como un mosaico de piel y músculo desnudo. En varios lugares, el hueso amarillo sobresalía con orgullo entre las manchas de carne desnuda que se retorcía mientras su cuerpo se flexionaba de una posición a la siguiente, sin detenerse nunca, sin descansar, sin preocuparse por su propia salud. Solo había una cosa que importaba y era dominar estas cadenas. Uzumaki Mito había sido el primero en usar tales cadenas y era famoso por haber atado al Gyoubi no Kitsune con ellas después de que Uchiha Madara convocara a los Biju en el Valle del Fin. Nunca usó muchos a la vez, pero los que usó eran casi irrompibles y podían ejercer suficiente fuerza para aplastar una montaña. No se podía jugar con ella. A lo largo de su vida dominó las cadenas, usándolas siempre que fue posible. Eventualmente tuvo suficiente control sobre ellos que no habría necesitado mover su carne nunca más en su vida. Verdaderamente un signo de alguien bien versado en su técnica. A Kushina Uzumaki le enseñó la técnica de la cadena de chakras un anciano Uzumaki Mito poco antes de la muerte de la mujer. Ella, al igual que Mito, alcanzó un nivel muy alto de dominio sobre las cadenas. Sin embargo, a diferencia de las de Mito, las cadenas de Kushina eran rápidas y numerosas para complementar su habilidad con la espada. El clan Uzumaki era bien conocido por su habilidad con las espadas y a Kushina les habían gustado como muchos miembros del clan antes que ella. Prefiriéndolo a sus cadenas, las usó para complementar su estilo, convirtiéndola en un enemigo terriblemente peligroso para enfrentar en el campo de batalla. Como su uso de las cadenas difería mucho del de Mito, nunca obtuvo el mismo nivel de precisión que la mujer, eligiendo en cambio blandirlas como espadas o, como algunos dirían, colas. Ambos eran maestros de su estilo elegido, pero para Naruto, eso no era suficiente. No podía permitir que sus cadenas fueran rápidas o fuertes. Los necesitaba precisos, necesitaba poder controlar 1.000.000 tan bien como controlaba uno. Necesitaba dominar no el uso de las cadenas, sino las mismas cadenas. Quería poder usarlos como cadenas, cuerdas, serpientes, cualquier cosa en la que deseara convertirlos. ¿Porque tenían que ser cadenas? ¿Porque no podían ser placas de chakra solidificado? ¿Porque tenían que venir de su cuerpo? ¿Porque tenían que ser chakra puro en lugar de estar hechos de un elemento fácilmente disponible como el viento o la tierra? Dominaría estas cadenas de maneras que sus predecesores ni siquiera podían imaginar, o se mataría en el intento. Cuando las cadenas a su alrededor comenzaron a dispersarse en una niebla azul y sus reservas de chakra comenzaron a raspar el fondo, apretó los dientes y formó más, mordiendo más fuerte cada vez que atravesaban su carne. Era una marca evidente de lo lejos que tenía que llegar para dominar esta técnica al grado que buscaba. Cadenas a su alrededor de todos los tamaños atravesaban el aire y la tierra por igual, atravesando árboles y rozando arbustos y cualquier animal lo suficientemente desafortunado como para acercarse a estos campos de entrenamiento como una espada de los dioses. Algunos bailaban a su alrededor como serpientes, mientras que otros se enterraban en la tierra como las raíces de un gran árbol. Chocaron entre sí, una maraña de extremidades que todavía estaba aprendiendo a controlar, con un sonido de metal contra metal y una lluvia de chispas violetas. A medida que cadena tras cadena destruía a sus hermanos, él continuó formando más para tomar su lugar. Su chakra estaba peligrosamente bajo ahora, tanto que uno podría decir que no le quedaba chakra, pero aún así, siguió adelante, desgarrando su piel con cadenas formadas a partir del chakra que no tenía. Él no se detendría. Él no descansaría. Él no fallaría. Hasta que sus huesos se convirtieran en polvo y su carne se marchitara, continuaría mejorando más allá de cualquier cosa de la que alguien haya oído hablar. Y, cuando sus huesos fueran polvo y su carne se hubiera marchitado, se soltaría de las garras del Shinigami y reanudaría su trabajo. Dominaría estas terribles cadenas que la habían apartado del mundo. Él le debía tanto. Sintió que otra de sus heridas se cerraba con vapor cuando su cuerpo recurrió a su chakra para curarse a sí mismo. Él se estaba destrozando a sí mismo con este entrenamiento y en el fondo de su corazón, ella comenzó a preguntarse si había hecho lo correcto o no. No estaba destinado a reaccionar así, se suponía que debía estar triste por un momento, tal vez acudir a ella en busca de consuelo y luego seguir adelante. ¿Superó la desaparición de su familia? No.
¿Qué hizo que esta situación fuera tan diferente? ¿Fue simplemente porque sabía que él había sido la razón de esta pérdida? No necesitaba hacer esa pregunta, ya sabía la respuesta. Sabía exactamente lo que él sentía en ese momento, probablemente incluso mejor que él mismo. Mientras él tenía que lidiar con una ráfaga de emociones y pensamientos que invadían su cabeza mientras se ahogaba en la culpa y el dolor, ella podía entender cosas de las que ni siquiera él se daba cuenta. Cada cadena que desgarró su carne lo hizo porque él lo quiso, incluso si aún no se había dado cuenta. Necesitaba el dolor, el castigo, para expiar sus acciones. Su chakra respondió a esa necesidad, infligiendo dolor en el cuerpo para igualar el dolor en su corazón. Y todo fue culpa de ella. ¿Había valido la pena sacar a la chica del dolor que le había causado a su guardián? ¿Deberían sus propios deseos causarle tal agonía? Nunca antes se había preocupado por alguien y nunca podría haber imaginado que podría tener tanto afecto hacia un niño humano, pero él se había convertido en su mundo. Él venía a ella casi todos los días, pasaba tiempo con ella, la alimentaba, la alojaba, la vestía. No era como estaba acostumbrada a que la trataran y amaba cada momento, prisionera o no. Si esta fuera su sentencia, con gusto la cumpliría para siempre. Pero entonces esa pequeña ramera tuvo que empezar a acercarse a él, empezó a ocupar su tiempo y a ocupar algunos de los pensamientos que deberían haber sido suyos. Ella no podía soportarlo. Cuando se le presentó la oportunidad de recuperar lo que era suyo, no dudó en tomarla. El costo estaba demostrando ser más de lo que jamás podría haber predicho. Porque no podía ver que esto era algo bueno. No necesitaba perder su precioso tiempo con una mujer así cuando ella estaba aquí para él, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para hacerlo feliz. Pero no, tenía que acercarse a la prostituta, tanto que al tratar de ayudarlo había terminado lastimando a su preciado guardián. Solo aumentó el odio que sentía por la maldita puta Yamanaka. Odiaba verlo sufrir, pero este sufrimiento había sido necesario, lo vería muy pronto. En poco tiempo se daría cuenta de que estaba mejor sin la chica. Seguiría adelante con su vida y vendría a agradecerle lo que había hecho. Solo podía fantasear sobre cómo podría recompensarla. El sol se había escondido del mundo 2 horas antes y, sin embargo, todavía lo estaba haciendo como si acabara de empezar. Kat tuvo que dárselo al clan Uzumaki, su resistencia y determinación eran inhumanas. Honestamente, estaba un poco envidiosa. Ni siquiera podía comenzar a enumerar todas las cosas que podía hacer con ese tipo de impulso y la energía para seguir adelante fue una locura. Por supuesto, dado que ella no tenía ese tipo de resistencia, probablemente era hora de terminar la noche. Claro, Hiruzen había querido que ella lo vigilara, pero también quería un informe. Si ella pasaba por su oficina para informarle, entonces la búsqueda de Naruto podría cancelarse y otros Anbu podrían ser asignados para vigilar esta increíblemente larga sesión de entrenamiento suya. Dando una última mirada para comprobar si había algún problema, aparte del hecho de que su sangre estaba cubriendo el suelo a su alrededor y su piel estaba destrozada mientras se aferraba desesperadamente a su carne, se apresuró a informar al Hokage lo más rápido posible. Tal vez podría hacer que le asignaran un médico para que lo vigilara. Tsunade había regresado hace 2 años y aunque podría estar en contra de pasar su tiempo cuidando a un joven que parecía tener la intención de suicidarse entrenando, su aprendiz podría apreciar tener algo en lo que ocupar su tiempo ahora que no lo estaba gastando cuidando a su maestro sin problemas. Solo tomó unos minutos llegar a la torre Hokage y fue admitida sin pausa. El Hokage debe haber informado a todos los presentes sobre la importancia que tenía su misión para él. Hokage-sama, Kat reportándose. Parecía complacido de verla, probablemente había estado esperando ansiosamente noticias sobre el niño que siempre había visto como un nieto. Ah, Kat, debo suponer debido a la hora de tu informe que lograste localizar al joven Naruto. Lo hice, Hokage-sama. Ella respondió. No ofreció nada más, esperando a ver qué era lo que su líder consideraba la información más importante. ¿Quería su ubicación? ¿Su bienestar? ¿Qué había estado haciendo? Ella había dejado que el viejo Sarutobi hiciera las preguntas que habían estado ardiendo en él todo el día. Ya veo, ¿y cómo está? Bienestar era, entonces. En ese caso, lo mantendría simple y contundente. Se está destrozando a sí mismo, señor. Ya veo, sabía que debía haber algo más en lo que Inoichi me había dicho. Probablemente podría usar alguna compañía familiar en este momento, debería ver a quién puedo encontrar que pueda ayudarlo a lidiar con esto. Con el debido respeto, Hokage-sama, creo que no entendiste. Estaba siendo bastante literal cuando dije que se estaba destrozando a sí mismo.
parece decidido a entrenar hasta que se derrumba. Ya que es un Uzumaki, eso es un poco más largo que se le debería permitir. El Kage parecía preocupado por su informe, pero después de pensarlo unos momentos más, parecía aún más alarmado que antes. Por la forma en que dijiste eso, no querrás decirme que todavía está en eso, ¿verdad? Ella le dio un rígido asentimiento afirmativo. Desde hace 5 minutos todavía estaba entrenando, sí. Hiruzen parecía furioso. Y lo dejaste ahí solo. A pesar de su rabia, Kaz se mantuvo calmado, respondiendo con la misma voz profesional que todos los Ambu habían aprendido a usar frente a un dios enojado. No tengo un conocimiento lo suficientemente avanzado en técnicas médicas como para ser de utilidad para él en su condición actual. Pensé que era mejor informarle la situación para que la búsqueda de él pudiera cancelarse y alguien con las habilidades adecuadas pudiera ser asignado para vigilarlo mientras entrena. Lo suficientemente calmado, Hiruzen respiró hondo y se recostó en su silla. Ya veo. Buen trabajo, Kat. Ahora, mencionaste entrenamiento, ¿qué está haciendo exactamente? Parece estar intentando mejorar su habilidad para usar cadenas de chakra. Habrá que volver a hacer el campo cuando haya terminado, pero parece estar haciéndose tanto daño a sí mismo como a su entorno. Acercarse a él sería imprudente, ya que está actualmente tratando de controlar múltiples cadenas individualmente, darle un solo punto en el que concentrarse probablemente resultará en que lo rompan en pedazos. El Hokage parecía perturbado por esa noticia, probablemente pensando en la niña que el niño le había dado a Inoichi. Las heridas que tenía podrían atribuirse fácilmente a una gran cantidad de cadenas que desgarraron su venerable carne. No era un pensamiento agradable. O una forma agradable de morir. Gracias, Kat. Puedes retirarte. Haciendo una reverencia, salió de la oficina. Su deber estaba cumplido, ahora le tocaba a alguien más cuidar al niño hasta que se cansara de sangrar por todas partes. Después de eso, tal vez podría conversar con él sobre el problema que detectó en su técnica. Tal como estaban las cosas, tenía demasiadas oportunidades. Ella tendría que arreglar eso. Había pasado una semana y finalmente los cielos no pudieron contenerlo más. Grandes lágrimas de los cielos cayeron sobre la tierra, cargadas de dolor. Era apropiado entonces, que Yamanaka hubiera decidido este día para su funeral. Puede que haya dejado el clan para ganarse la vida, pero los lazos de sangre eran más fuertes que eso. Sería enterrada con su familia como si hubiera permanecido en el clan y hubiera trabajado duro para llevarlo a la gloria. Fue una ceremonia sencilla. Cuando tu clan es famoso por su habilidad con la mente, no necesitabas un gran evento para recordar el fallecimiento de un miembro del clan. Se podría acceder a esos recuerdos en cualquier momento e incluso compartirlos entre personas, habría mucho tiempo para llorar en privado para aquellos que decidieran hacerlo. Aquellos que no lo hicieron, probablemente alejarían la memoria, sin desear que se les recordara a los que se habían perdido. Era el camino de los Yamanaka. 2 hombres llevaron el ataúd cilíndrico a la tumba y lo bajaron lentamente. La lluvia no había amainado y los presentes aguzaron el oído para oír hablar al sacerdote, tras lo cual se llenó la fosa. Fue el mismo Inoichi quien clavó la simple lápida de madera en el suelo, dando unas pocas palabras de despedida como jefe del clan, le dio la bienvenida antes de desearle buena suerte en su camino a la próxima vida. Mientras la multitud se dispersaba, se acercó a la tumba, consciente de la mirada del único Yamanaka que quedaba. Tal vez Inoichi pudiera distinguir su identidad en esta lluvia, tal vez no. Realmente no importaba. Sumergiendo su mano vendada en su bolso, sacamos una de las 10 botellas de vino de Madara. Tomando un solo sorbo para sí mismo, vertió el resto en el suelo recién removido. Colocando la botella vacía junto a la lápida, dio un paso atrás, ignorando la lluvia que caía sobre él. Todo esto era su culpa, pero por su vida no podía pensar en una forma adecuada de expiar sus acciones. La lluvia empapaba su ropa, recordándole la sangre que lo había teñido de rojo tan recientemente. Cuando un relámpago brilló en la distancia, vio cadenas brillantes que surcaban el aire. Azul. Púrpura. Rojo. Las cadenas rojas serpentearon por el aire como si fueran conscientes de sí mismas, golpeando a un objetivo que nunca debería haber sido víctima de tales monstruos. Un relámpago brilló de nuevo, llenando su visión con un brillo rojo brillante. Pero esta vez, no estaba en ese callejón y no estaba Tatsuki. No, yacía tirado en el suelo, agarrándose el brazo, después de que una explosión de chakra rojo hubiera estallado en el recinto de Uzumaki. El chakra, se parecía tanto a sus cadenas, pero ese chakra. Su corazón se congeló. No, no pudo haber sido.
No quería creerlo. Empezó a latir de nuevo. Lo era, tenía que serlo, cada parte de su ser le gritaba esta verdad. Furia fundida bombeaba a través de su corazón y quemaba sus venas. Debajo de su ropa empapada, el sello de su brazo derecho comenzó a arder con un rojo furioso, claramente visible a través de la tela. Todavía no sabía lo que hacía, pero también había brillado esa noche, no. Infundido con el chakra del Yubi no Kitsune, había establecido la conexión entre él y el sello de su hermana. Todavía contenía ese maldito chakra rojo. Y esa, no, su fuente, era la razón por la que había perdido el control. Ella era la razón por la que había perdido el control. Su ira se disparó y una neblina roja apareció alrededor de su brazo cuando el chakra del Yubi reaccionó a sus emociones. Apretando los puños hasta que sangraron, le dio una última mirada al Yamanaka que lo miraba fijamente, sin darse cuenta de la forma en que sus ojos morados brillaban enojados en la oscuridad, antes de salir corriendo. Él tenía que saber. Ahora. Las puertas dobles no se abrieron suavemente esta vez, voladas de sus goznes por su paso. A cada paso que daba, el suelo de mármol negro se resquebrajaba y se hacía añicos. Cada farol que pasaba perdía su enfermiza luz verde y hundía al mundo más profundamente en la oscuridad. Estaba sentada al final de la mesa, como de costumbre, y no parecía preocupada por la violencia que siguió a su paso. Sus pasos eran rápidos y en unos momentos su garganta estaba en sus manos, apretada con fuerza contra la silla en la que estaba sentada. Estás bastante contundente hoy, alcaide, me gusta. Su agarre se hizo más fuerte. Inclinándose, Siseo una única y venerosa pregunta. ¿Qué hiciste? Ella solo sonrió, como si esto fuera un gran juego. ¿Sabe exactamente lo que hice, alcaide? Me deshice de esa maldita puta por usted. ¿Fue orgullo lo que escucho? ¿Estaba orgullosa de lo que había hecho? Su agarre se apretó aún más, cortando completamente todo el aire. ¿Cómo podía ser feliz con lo que había hecho, con lo que le había robado? No sabía cuánto había significado Tatsuki para él. Su primer amigo se había ido, y ella estaba jodidamente orgullosa de que ella fuera la razón. ¿Por qué? Él demandó. ¿Por qué me la quitarías? Él soltó su agarre lo suficiente para que ella tomara aliento bajo su ardiente mirada. Porque sí, respondió finalmente Mito. Eres mío. Su sangre hirvió. Suyo. Ella pensó que él era suyo. Él no le respondió, ella no tenía poder sobre sus elecciones. ¿Qué le dio el derecho de declarar lo suyo y dictar con quién podía pasar el tiempo? Una vez había estado orgulloso de pensar en ella por su cuenta, ahora ese mismo pensamiento le dejaba un mal sabor de boca. Dejó escapar un gruñido de sus labios gruñendo, pareciéndose mucho al lobo con el que tan a menudo lo comparaban. Yo respondo a un hombre, y tú no eres él. Una. Ella cuestionó con una ceja levantada. Pensé que eran dos. Lo fue, pero luego uno de ellos perdió mi confianza. Él la arrojó a través de la silla, enviándola a la tierra tirada sobre las escaleras que conducían a sus habitaciones personales. Igual que tú. No hizo ningún esfuerzo por disimular el disgusto en su voz. Se dio la vuelta para irse cuando ella comenzó a levantarse, un gruñido propio escapó de su garganta. Tu confianza. Perdí tu confianza. Tú eres el que me dejó aquí solo a favor de esa zorra. Ella le escupió, los ojos brillando rojos de furia. Él se giró e hizo ademán de decir algo, pero fue interrumpido cuando ella continuó. Todos los días estuve aquí para ti, listo para hacer cualquier cosa para hacerte feliz, pero eso no fue lo suficientemente bueno para ti, ¿verdad? No, tenías que tener otra, tenías que pasar tu tiempo con ella porque sabías que yo era te yendo a ninguna parte. Débiles rastros de chakra rojo se hicieron visibles, fluyendo hacia ella desde lo más profundo de su lado de este paisaje marino. Bien, si la quieres, puedes tenerla. Tal vez mientras te sientas frente a su tumba te darás cuenta de lo que has dado por sentado, pero cuando vuelvas a mí suplicando, no esperes que me importe. Los zarcillos de chakra aumentaron en tamaño y velocidad, saliendo rápidamente de su sello hacia el de su hermana. La banda dorada que representaba la puerta que la enjaulaba comenzó a brillar y Naruto se apresuró a ponerse de su lado. Lo hizo no un momento demasiado pronto cuando la puerta volvió a su forma original. Mirándola entre los barrotes, su último vistazo de ella fue su rostro gruñendo y sus últimas palabras resonaron dentro de su corazón. No me mereces en tu vida, Siseo. No te mereces a nadie. Y su paisaje marino se derrumbó. La lluvia lo saludó de nuevo, junto con un dolor familiar en su corazón. Colapsando sobre sus rodillas en el suelo húmedo del suelo del bosque, golpeó la tierra con todas sus fuerzas.
Escuchó el chasquido familiar de un hueso, pero no se atrevió a preocuparse. Sus palabras dolían mucho más de lo que su carne jamás podría. Sus lágrimas se perdieron en la lluvia.